Pasa el tiempo. Y el rugido de las guitarras de AC/DC sigue retumbando con la misma fuerza que en sus primeros días. Décadas después de su formación, con su sonido inconfundible, lleno de riffs explosivos y energía imparable, AC/DC no solo definió el rock pesado, sino que se convirtió en un símbolo de rebeldía, actitud y energía pura. Desde su formación en 1973 en Sydney, Australia, AC/DC ha sido una de las bandas más grandes de la historia de la música, con un legado que ha resistido el paso del tiempo y que sigue vivo en sus millones de seguidores en todo el mundo. Con su icónica estética, donde Angus Young, con su uniforme escolar y su inconfundible guitarra, lidera la banda junto con la feroz voz de Bon Scott en sus primeros años, AC/DC marcó una era dorada del rock. Hoy, en 2026, recordamos a los integrantes de esta banda legendaria, a quienes ya no están con nosotros y a los que siguen manteniendo el legado vivo. Quédate hasta el final y suscríbete a Pasa el Tiempo TV para seguir reviviendo historias de bandas que marcaron generaciones. George Young. George Young, hermano de los miembros fundadores de AC/DC, Angus y Malcolm Young, jugó un papel crucial en los primeros años de la banda. Si bien George no fue parte de la formación en el escenario, su contribución a AC/DC fue esencial en los inicios. En los primeros años, George fue bajista en la banda de Easy Beats, pero su mayor legado con AC/DC fue como productor. Fue él quien moldeó el sonido inicial de la banda y ayudó a crear el característico estilo de rock crudo y directo que definiría a AC/DC a lo largo de su carrera. Como productor, George Young tuvo un impacto directo en discos clave como High Voltage y TNT, asegurando que AC/DC mantuviera su energía única y su estilo inconfundible. Su trabajo detrás de los controles ayudó a dar forma a la identidad sonora de la banda, lo que les permitió destacarse en la escena del rock. A lo largo de su carrera, George también fue productor para otros artistas, pero su legado en AC/DC sigue siendo el de un artífice silencioso que permitió que la banda alcanzara el éxito global que disfrutó en las décadas siguientes. George Young falleció el 22 de octubre de 2017 a los 70 años, dejando un vacío en la familia Young y en el mundo del rock. Su trabajo como productor sigue siendo un testamento de su visión musical, que ayudó a cimentar a AC/DC como una de las bandas más grandes de la historia del rock. Malcolm Young. Malcolm Young fue el verdadero jefe de AC/DC, el corazón rítmico que le dio la base sólida sobre la cual la banda construyó su sonido inconfundible. Como guitarrista principal y cofundador de la banda junto con su hermano Angus, Malcolm fue responsable de crear muchos de los riffs que se convirtieron en el sello característico de AC/DC. Su estilo de guitarra crudo y directo, combinado con su enfoque disciplinado y constante, fue lo que le permitió a AC/DC destacarse en la escena del rock mundial. Los riffs que Malcolm escribió, como los de Back in Black o High Voltage, siguen siendo algunas de las composiciones más icónicas del rock. Malcolm no solo fue un compositor y guitarrista excepcional, sino también el motor detrás del enfoque incansable de la banda. Era conocido por su ética de trabajo estricta, y aunque su hermano Angus era la cara visible de la banda, Malcolm era la columna vertebral que sostenía todo. A lo largo de los años, Malcolm enfrentó desafíos personales, incluido un diagnóstico de demencia en 2014, que lo obligó a retirarse de las giras y de la vida activa en la banda. A pesar de esto, su legado dentro de AC/DC siguió vivo, y la banda continuó rindiéndole homenaje a su visión y su liderazgo. Malcolm Young falleció el 18 de noviembre de 2017, a los 64 años, tras luchar contra la demencia. Su muerte fue un golpe devastador para la banda y el mundo del rock, pero su legado sigue siendo esencial para AC/DC y para el Million Dollar
rock en general. Malcolm siempre será recordado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia, cuyo impacto no solo se mide en discos vendidos, sino en la forma en que definió un género. Bon Scott. Bon Scott fue la voz que definió los primeros años de AC/DC y es considerado uno de los vocalistas más carismáticos y poderosos en la historia del rock. Su estilo único, lleno de actitud y energía, convirtió a la banda en un fenómeno mundial. Con su potente voz rasposa y su presencia escénica arrebatadora, Scott no solo cantaba las letras, sino que las vivía, transmitiendo la esencia de la rebeldía y la libertad que caracterizó a AC/DC. Canciones como High Voltage, TNT y Dirty Deeds Done Dirt Cheap llevan su marca, pues su forma de interpretar los temas fue un pilar fundamental en el sonido de la banda. Bon Scott no solo fue un cantante, sino también un símbolo de la vida de exceso y desinhibición que la banda encarnaba. A lo largo de los años, AC/DC se asoció con el estilo de vida del rock and roll, y Bon Scott fue quien lo personificó de la manera más auténtica. Su actitud irreverente y su enfoque desenfadado ante la vida lo hicieron un referente para los fans del rock, pero también le ganaron críticas por su estilo de vida salvaje, que fue un reflejo de las letras de muchas de sus canciones. Bon Scott falleció el 19 de febrero de 1980, a los 33 años, debido a una intoxicación alcohólica. Su muerte fue un golpe devastador para AC/DC, pero su legado perdura en la historia del rock. En 1980, la banda decidió seguir adelante con el álbum Back in Black, un homenaje a Scott, y la voz de Brian Johnson se unió al grupo para continuar su legado. Aunque Bon Scott ya no está con nosotros, su influencia sigue siendo fundamental para AC/DC y la música de rock en general. Dave Evans. Dave Evans fue el primer vocalista de AC/DC, desempeñando un papel fundamental en los primeros días de la banda antes de que AC/DC alcanzara el estrellato mundial. Aunque su tiempo con la banda fue breve, Evans grabó el primer sencillo de AC/DC, Can I Sit Next to You Girl, que marcó el inicio de lo que sería una carrera legendaria para la banda. Su estilo vocal, algo más suave en comparación con la potencia de Bon Scott, marcó un contraste importante en el sonido inicial de AC/DC, pero su energía y su presencia en el escenario ayudaron a establecer la base de lo que vendría después. Sin embargo, la estancia de Evans en AC/DC fue corta. A finales de 1974, fue reemplazado por Bon Scott, quien llevaría a AC/DC a la fama global. Aunque su paso por la banda fue breve, Evans sigue siendo una parte esencial de la historia de AC/DC, como el vocalista original que contribuyó a dar forma al sonido de la banda en sus primeros días. Después de su salida de AC/DC, Dave Evans continuó su carrera en la música, pero nunca alcanzó la misma fama que logró la banda con Bon Scott y más tarde Brian Johnson. Hoy en día, Evans sigue siendo un conocido dentro del mundo del rock, realizando presentaciones en solitario y manteniendo viva la memoria de aquellos primeros días de AC/DC. Stevie Young. Stevie Young es el sobrino de los hermanos Angus y Malcolm Young, y fue quien tomó el lugar de su tío Malcolm en la guitarra rítmica de AC/DC, después de que Malcolm se retirara debido a su diagnóstico de demencia. Stevie se unió a la banda en 2014, en un momento crítico para AC/DC, cuando la banda enfrentaba la partida de uno de sus miembros fundadores. A pesar de ser un miembro más reciente, Stevie se adaptó rápidamente al sonido y estilo de AC/DC, aportando su propia energía y presencia en el escenario, manteniendo el legado de su tío Malcolm intacto. Antes de unirse a AC/DC, Stevie Young había tocado en varias bandas, pero fue su participación en AC/DC lo que lo catapultó a la fama global. Su habilidad para seguir el legado de su tío Malcolm, interpretando sus riffs clásicos y ayudando a la banda a mantener su autenticidad, lo convirtió en un miembro crucial en la última etapa de AC/DC. Su rol en el álbum Rock or Bust, 2014, y en las giras posteriores consolidó su lugar en la historia de la banda.
Hoy en día, Stevie Young sigue siendo el guitarrista rítmico de AC/DC, y su presencia continúa siendo un homenaje al legado de los Young en la banda. A sus 65 años, sigue manteniendo vivo el sonido de AC/DC en los escenarios de todo el mundo. Chris Slade. Chris Slade es un baterista británico que tuvo varias etapas con AC/DC, siendo una figura clave en el sonido de la banda durante la década de los 90. Slade es especialmente reconocido por su trabajo en el aclamado álbum The Razor's Edge, 1990, que marcó el regreso de AC/DC a la cima de las listas de éxitos con canciones como Thunderstruck y Money Talks. Su estilo de batería, preciso y contundente, fue un elemento vital en la energía que caracterizó este disco, ayudando a que AC/DC continuara su dominio del rock tras el éxito de los años 70 y 80. Slade también fue una parte esencial en las giras internacionales que siguieron a la publicación del álbum, mostrando una habilidad increíble para mantener el ritmo en uno de los shows más enérgicos del rock. Aunque su participación en AC/DC no fue continua, con un primer periodo de 1989 a 1994 y luego un regreso en 2015 para algunas presentaciones, Slade sigue siendo recordado por los fanáticos como el baterista que aportó ese toque de potencia y precisión que caracterizó la era dorada de AC/DC en los 90. Su batería en canciones como Thunderstruck sigue siendo un referente de cómo hacer que el ritmo sea tan crucial para una banda de rock. Hoy en día, Chris Slade sigue siendo un baterista respetado en el mundo del rock, participando en diversos proyectos musicales y manteniendo vivo su legado dentro de AC/DC en su etapa posterior. A sus 76 años, sigue siendo un referente dentro del rock clásico, y su trabajo con AC/DC continúa siendo una de las contribuciones más importantes de la banda. Phil Rudd. Phil Rudd es el baterista más emblemático de AC/DC, y su estilo simple pero sólido ha sido una de las bases sobre las que se construyó el sonido característico de la banda. Con su ritmo constante y preciso, Rudd proporcionó la columna vertebral de la banda durante sus años más exitosos, convirtiéndose en el metrónomo de AC/DC. Desde el inicio de la banda en los años 70, Rudd fue el encargado de marcar el paso con su batería, lo que permitió que las guitarras estruendosas de Angus y Malcolm Young tomaran vida, creando la dinámica explosiva que definió a AC/DC en discos clásicos como High Voltage, Let There Be Rock, Back in Black y Highway to Hell. El estilo de Phil Rudd es famoso por su simplicidad, pero también por su habilidad para mantener un ritmo sólido y constante, algo que permitió a AC/DC enfocarse en su sonido directo y energético. Su enfoque en los beats de 4/4 y su capacidad para mantener una estructura rítmica firme fueron vitales para el groove de la banda. Aunque su estilo era sencillo, su ejecución siempre fue impecable, siendo esencial en el mantenimiento de la energía cruda de AC/DC durante sus conciertos y grabaciones. Phil Rudd tuvo un breve descanso de la banda a mediados de los años 80, pero regresó rápidamente, y su presencia en la banda fue constante hasta principios de la década de 2010. Aunque enfrentó algunos problemas legales que lo apartaron temporalmente de las giras, Phil Rudd sigue siendo una parte fundamental de la historia de AC/DC. A sus 68 años, ha continuado siendo parte de la banda en ciertas etapas, y sigue siendo considerado uno de los bateristas más influyentes en la historia del rock. Cliff Williams. Cliff Williams es el bajista que ha mantenido la base sólida y constante de AC/DC desde 1977, convirtiéndose en una pieza fundamental en la construcción del sonido inconfundible de la banda. Con su estilo rítmico y directo, Williams ha sido la columna vertebral de la banda, proporcionando un soporte esencial para las guitarras explosivas de Angus y Malcolm Young y la batería de Phil Rudd. Su enfoque simple pero efectivo en el bajo es un reflejo del estilo de AC/DC en general, sin adornos innecesarios, pero con un sonido potente que se siente en cada acorde. Williams fue crucial para la creación de algunos de los discos más grandes de AC/DC,
incluyendo Back in Black, Highway to Hell y For Those About to Rock, We Salute You. Aunque Cliff Williams nunca fue el miembro más visible de la banda, su contribución al sonido de AC/DC es incalculable. Su bajo siempre fue la ancla de las canciones de la banda, y su capacidad para mantener una línea sólida mientras sus compañeros de banda se entregaban a la energía explosiva de sus instrumentos fue fundamental para el estilo rítmico y compacto que caracteriza a AC/DC. Tras una carrera de más de 4 décadas con AC/DC, Williams anunció su retiro en 2016, aunque dejó claro que su decisión se debía a la necesidad de descanso y no por problemas personales. En 2026, Cliff Williams sigue siendo recordado como uno de los bajistas más influyentes del rock, y su legado con AC/DC es eterno. A sus 73 años, Williams ha dejado una huella indeleble en la música rock, convirtiéndose en uno de los pilares de AC/DC, Brian Johnson. Brian Johnson es, sin duda, uno de los vocalistas más icónicos de la historia del rock. Su llegada a AC/DC en 1980, tras la trágica muerte de Bon Scott, fue un cambio fundamental para la banda. A pesar de que el reto de reemplazar a una figura tan emblemática podría haber sido desalentador, Johnson no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó, aportando una nueva energía a la banda con su inconfundible voz rasposa y su estilo inconfundible. Su grito característico se convirtió en una de las señas de identidad de AC/DC, especialmente en el histórico álbum Back in Black, que es, hasta el día de hoy, el álbum de rock más vendido de todos los tiempos. El impacto de Brian Johnson en AC/DC no solo se limita a su increíble capacidad vocal, sino también a su capacidad para conectar con el público. Con su actitud enérgica y su presencia en el escenario, Johnson se convirtió en un líder natural de la banda. El éxito de Back in Black y otros discos posteriores cimentó su lugar como una de las voces más importantes del rock, y su participación en temas como You Shook Me All Night Long y Hell's Bells sigue siendo recordada por fanáticos de todo el mundo. A pesar de enfrentar problemas de salud que lo apartaron temporalmente de las giras de AC/DC en los últimos años, Brian Johnson sigue siendo una figura central de la banda. En 2026, a sus 74 años, continúa siendo el vocalista principal de AC/DC, participando en proyectos y presentaciones especiales. Su legado dentro de la banda es irrefutable, y su voz sigue siendo una parte esencial del sonido de AC/DC. Angus Young. Angus Young es sin duda la figura más representativa de AC/DC, el alma y la energía que ha llevado a la banda al estrellato internacional. Con su inconfundible uniforme escolar, Angus se convirtió en el rostro de la banda, personificando la actitud rebelde y la energía imparable del rock. Desde sus primeros días en AC/DC en 1973, Angus definió el sonido y la estética de la banda con su guitarra eléctrica y su presencia en el escenario. Su estilo de tocar la guitarra, cargado de riffs explosivos y solos electrizantes, ha sido fundamental para el éxito y el legado de AC/DC. Canciones como Back in Black, Highway to Hell y Thunderstruck no serían lo mismo sin la magistral ejecución de Angus. Angus, junto a su hermano Malcolm Young, fundó AC/DC y, a lo largo de los años, ha sido el único miembro que ha estado presente en todas las etapas de la banda. Su guitarra, un instrumento que parece tener vida propia cuando está en sus manos, ha sido clave para que AC/DC se convirtiera en una de las bandas más grandes de la historia del rock. El sonido crudo y directo de sus riffs ha sido la firma de la banda, llevando a AC/DC a lo más alto del rock mundial. En 2026, Angus Young sigue siendo el motor que mantiene a AC/DC en movimiento. A sus 71 años, sigue siendo el guitarrista principal y una de las figuras más influyentes de la música. A lo largo de su carrera, ha logrado trascender el paso del tiempo, convirtiéndose en un icono que sigue inspirando a generaciones de guitarristas y fanáticos del rock. El legado de AC/DC es eterno, y su influencia sigue marcando la historia del rock. Desde sus primeros días en los años 70,
Con la energía inconfundible de Bon Scott y la poderosa guitarra de Angus Young, hasta su reinvención con Brian Johnson tras la partida de Scott, AC/DC se ha mantenido como una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Con discos icónicos como Back in Black, Highway to Hell y For Those About to Rock, We Salute You, su sonido crudo, lleno de riffs explosivos y actitud rebelde, ha llegado a millones de fanáticos alrededor del mundo. La banda ha enfrentado pérdidas irreparables, como las de Malcolm Young, George Young y Bon Scott, pero su música sigue siendo un testimonio del legado que dejaron. Los que siguen, como Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Rudd y Angus Young, continúan preservando ese legado y manteniendo viva la energía de AC/DC en los escenarios, demostrando que, aunque el tiempo pase, el poder del rock nunca se detiene. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál es tu canción favorita de AC/DC? ¿Qué impacto ha tenido su música en tu vida? Déjanos tus comentarios y comparte este video con otros fanáticos del rock. Si este viaje al pasado te ha emocionado, suscríbete a Pasa el Tiempo TV para seguir explorando la historia de bandas que dejaron una huella imborrable en la música. El tiempo pasa, pero la nostalgia se queda.